sí se utiliza lo mismo. Excelente, qué bueno, si le está sirviendo de apoyo esto, me parece muy bien, muy bien. Ya inició la grabación, para que vaya quedando una constancia aquí de que se inicia con la misma, y qué bueno que les sirva y que sea uno de sus trabajos que les permita tener claridad sobre este aspecto en cuestión de, voy a admitir a sus compañeros, en cuestión de ver, ustedes, bueno, están desarrollando una mini investigación, por decirlo así, acercándose desde aspectos demográficos, conceptuales, y viendo esa información de INEGI, cómo es que se encuentra en ese momento en la cuestión del sector salud. Veía varios de sus trabajos que ya están enfocados mucho en el sistema de salud, y me hablaban de las clínicas, de los centros comunitarios, en otro lado lo vi por ahí, enfocados a la atención en salud, que se están en este momento ya implementando, llevando a cabo de manera muy acorde a las condiciones, pero también no dejan de mencionarme, y eso es bien importante, cuáles son las enfermedades más trascendentales de sus localidades o comunidades. Y en varios de sus trabajos, aquí también no quería dejar de mencionarles, encontré que están dándole también mucha fuerza, y ya es un fenómeno que no solamente le está interesando la demografía, por supuesto, a todas las ciencias, la cuestión de la salud mental. Y me voy a dar una oportunidad de que lo veamos en conjunto, un estudio, una investigación muy significativa. Es muy amena como la presenta, pero no deja de perder el rigor, y me parece muy destacado esto, cómo se está situando las enfermedades de carácter mental, y cómo estas terminan por ser también un aspecto que va a afectarnos a prácticamente todos, Nos llegamos a tener una afectación, y no necesariamente estamos hablando de un problema clínico o alguna patología que me mencionaban ahí, justo ahí en el video, que tenga que ver con un trastorno mental, sino simplemente es parte de nuestra vivencia cotidiana, y que estamos enfrentando ansiedad, incertidumbre, y que nos lleva a varias situaciones de salud que son desagradables, pero su generación, ustedes que son, ahora sí, los jóvenes que están viniendo de estas nuevas propuestas, de estos nuevos tiempos en donde hablamos de una incertidumbre clara, no deja de perder sentido esto. Y cuando veíamos después, no sé si lo vimos en anterioridad, que hablábamos de la cuestión de la modernidad líquida, y una sociedad hoy en día mucho más incierta, pero no deja de ser objetiva, analítica, reflexiva. Y ya les comentaré, dándonos oportunidad, como también hoy que estamos abordando incluso en la materia de economía con unos alumnos, nos trajo el tema de lo que estaba sucediendo, porque mire, como radico aquí en Nuevo León, es un personaje destacó en ese talk show. Es un talk show, es una exhibición simplemente, que se llama La Casa de los Famosos, y les decía a ellos que hicieran referencia a lo que es George Wells hizo en su obra magnífica. Espero no citar mal al autor, 1984, cuando nos habla ese del Grand Big Brother, y que nos acerca a esos rincones y esa observación constante. Ya se da en las ciudades, como por ejemplo Ciudad de México. Aquí en Monterrey empiezan a implementar un sistema de cámaras a nivel Monterrey, zona metropolitana, y mencionábamos eso, cómo se han analizado muchas situaciones, y por qué impactaba, por qué le resultaba atractivo cuando lo abordábamos, porque se hacía énfasis en que este personaje al cual se hacía alusión en una investigación periodística, creo que se llamaba Adrián, y que
resulta que es un psicólogo de la Autónoma de Nuevo León, donde tengo oportunidad de impartir cátedra ahí con ellos, y y comentábamos que presentaba o la, o la universidad se daba a presentar como si fuera muy banal el estudio, como si generara o produciera alumnos que no tienen un mínimo de alcance de análisis o se dedican a temas de esos. También entendíamos que era parte de su personalidad, su personaje. Tiene bastantes seguidores, es un influencer este, este muchacho joven, pero lo acusaba también su esposa su exnovia, de, de acoso sexual y que se había dirigido muy fuerte con sus compañeras, una de sus compañeras de ahí de ese reality show. Y entonces hablábamos de muchas situaciones, son constantes las problemáticas que se presentan a nivel o fenómenos a nivel puede ser local, estatal o nacional, que no deben de dejar de perder sentido en ese aspecto. Ustedes dirán también cuál es el aporte desde la demografía a estos fenómenos, por ejemplo el que les platico, y la demografía lo deja muy claro. Son una generación, las nuevas, están, están teniendo cada vez un nivel de estudio más alto y viene a correspondencia a una situación mexicana. Como decían, la verdad no me consta, eso me lo comentaba un familiar que habían votado para sacar un personaje de este reality, 30 millones de personas, no sé si sea cierto eso. Dice como 30 millones de personas se presume pues tienen un nivel educativo cada vez más amplio, se permiten para ver estas banalidades. Y yo creo que tiene que ver con circunstancias de todo tipo. Y es muy holístico el problema o la situación o fenómeno, que trae una gran previa a presentar este tipo de programas, pues traen toda un enfoque comercial, mercadotecnia, para que nos llame la atención. Pues contratas a personas como este individuo que les comento, que genera polémica intencional para que se lleve a cabo de manera muy dinámica el esfuerzo que están llevando a cabo y pues buscan tener rating, la televisora, ganancias y también cada uno de esos personajes, porque posteriormente pues van a dedicarse a lo mismo. Este personaje pues aquí viene a Nuevo León y tiene su programa en televisión, pues, televisión aquí local, y en las redes, en Instagram, tiene como 3 millones de seguidores, creo que hasta más, después de todo ese show que ha hecho. Y no pierde importancia porque estas cuestiones también a la demografía le interesan mucho. Por eso hablamos aquí trayendo esta colación, esta situación. El objeto de estudio de la demografía es eso, es analizar este conjunto de individuos y ver cómo están constituidos. Por supuesto, hablamos de ciertas sociedades estables, y lo voy a decir un poquito entrecomillados, porque no olvidemos todas estas situaciones problemáticas, pero que están ligados por vínculos de reproducción e identificados por características como nosotros, territoriales, políticas, jurídicas. También entiendo que hablamos de múltiples Méxicos, no es el mismo una situación de un México que se encuentra hacia el norte, o un México en el centro, en el sur. Acá, cuando les estoy hablando de historia, a otros grupos me mencionan que pues Porfirio Díaz fue un gran estadista porque permitió el desarrollo del país. Y ya les aclaro mucho que sí, le permitió el desarrollo, pero a estas zonas del norte, porque estaban muy vinculadas con el sur de los Estados Unidos. Por eso el desarrollo de las vías férreas y todo fue fundamental. Y aparte, pues su compadre Bernardo Reyes, que fue gobernador del estado de Nuevo León, pues prácticamente llevó un pequeño mini laboratorio del porfiriato en Nuevo León. Pero no así ocurre cuando hablamos de Oaxaca, de Guerrero, de Veracruz, centro-sur. Centro es muy politizado, sur no deja de ser politizado, pero tiene muy claro que hubo una dictadura y el desarrollo fue muy desigual.
si no es que malo. Recordemos hasta la revolución llegó hasta 1920 en realidad, en estados como Yucatán. Ahí le recomiendo mucho La rebelión de los colgados, una excelente obra, novela, que hace una referencia sobre, y también a Ken Turner, que es México Bárbaro, que trae una historia del tiempo presente y nos muestra lo que sucedía en México en el Porfiriato y cómo era tan desigual la visión, la perspectiva a futuro que llegaban a tener, si es que tenían algunos individuos o mexicanos del siglo XIX, y que era sus condiciones eran cercanas a la esclavitud. Por ejemplo, para el sur, en las grandes extensiones de Enequén, donde se sembraba este sustituto, ya a la larga es el algodón. Bueno, se le conoce como el algodón, y después ya hablamos de sustitutos de este algodón o enequén, pero hoy en día pues, se siembra otras cosas, pero queda mucho ese sentido de esclavitud que se vivió durante el Porfiriato. Y no se diga de esos mayos que fueron obligados a irse al norte, o esas guerras de castas que fueron durísimas durante el Porfiriato. Y aquí, bueno, es una pequeña introducción respecto a esto. Lo que estamos viendo en el momento es conocer, ¿no?, cómo hay ciertos vínculos a partir de la demografía que tienen que ver con estos aspectos que les comentaba. Haciendo referencia a esto, no quiero dejar pasar con ustedes esa denominada relación de la demografía con otras disciplinas, fundamentalmente. Las diversas disciplinas son, por un lado, el apoyo, todo lo que llegan a tener como aporte de sus investigaciones específicas, tanto desde la sociología, por poner un ejemplo, que hace estudios muy avanzados sobre el comportamiento de la sociedad y sus diferentes vicisitudes que se presentan al interior. Por otro lado, si hablamos de la geografía, por las condicionantes que se están dando. Por otro lado, también es bien importante la denominada psicología social, porque nos habla también de ese pulso de orden de tradiciones, costumbres, de los arraigos, y que cada vez es mucho más evidente que hay todavía grandes caminos por recorrer en situaciones como los feminicidios. Acá en el norte pues, se presenta como si tuviera un polo de desarrollo bien amplio, pero dadas las circunstancias también, y que tienen que ver con las interrelaciones personales muy específicas, pues resulta que Nuevo León es el tercer estado, después de la Ciudad de México y el Estado de México, que presenta muertes relacionadas al feminicidio. ¿Eso qué quiere decir? Que no importa aquí la circunstancia socioeconómica, si no hay leyes que castiguen severamente estos actos, y también una educación plena y muy acorde a hablar de estas condicionantes. Entonces hablamos de muchos de los aspectos importantes, trascendentales que nos trae lo que es la, la demografía en relación con otras disciplinas. No sé si tengan alguna duda o comentario para introducirnos directamente a una situación de relación de las disciplinas en el aspecto de la salud pública y hablando de la epidemiología. ¿No hay dudas, comentarios sobre lo que acabo de comentar o exponer en este momento? No, ninguna más. Qué bien. Cualquier situación, abran su micrófono con confianza. Voy a ponerle, espero que lo escuchen, aquí les subo. Creo que se está oyendo un micrófono, ahí les encargo, por favor, para que escuchemos los demás. Gracias. Hola, somos Emilia Botello, Priscila Gay, Sharon Michelou, Rosario Kirch, estudiantes de la carrera Licenciatura en Nutrición de la Universidad de la Cuenca del Plata, y hoy vamos a hablar de demografía, como parte de la Cátedra de Salud Pública y Epidemiología. La demografía es la ciencia que tiene por objeto el estudio de las poblaciones humanas. Se encarga de la cuantificación de aspectos poblacionales tales como volumen,
estructura y distribución geográfica, así como los cambios que estos aspectos tienen en el tiempo, debido a tres fenómenos básicos: fecundidad, mortalidad y migraciones. Una población se determina por la elección del observador respecto a las características de interés. Las fuentes de datos demográficos pueden ser primarias o secundarias. En las fuentes primarias, los datos se obtienen y son elaborados por el propio investigador, mientras que en las fuentes secundarias, los datos se obtienen de fuentes como censos, registros, encuestas, gráficos, entre otros. A continuación, vamos a detallar los principales aspectos demográficos nombrados con anterioridad: volumen, estructura y distribución geográfica, a través de la aplicación de un ejemplo. El ejemplo que trataremos es un estudio descriptivo de la situación nutricional en niños de 6 a 72 meses de la República Argentina, el cual utilizó como fuente secundaria los resultados de la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud realizada en el año 2004-2005. El mismo tiene como objetivo describir la situación de salud y el estado nutricional de estos niños menores de 5 años para el total del país y por región. El volumen tiene relación estrecha con el crecimiento poblacional. Su conocimiento es indispensable para la identificación de casos de una enfermedad o problemas de salud, es decir, nos determina la cantidad de población a ser estudiada o analizada. Se puede dar cambios en las poblaciones dados por tres factores: la fecundidad, que es el peso o impacto de la reproducción humana sobre la población; la mortalidad, que hace referencia al hecho biológico de la muerte; y las migraciones, que son los desplazamientos territoriales de las personas. Dentro del ejemplo, podemos observar que el volumen se encuentra identificado en la muestra de niños que se tomó para el estudio dentro de 89 localidades. Fueron seleccionados 32.474 niños de 6 meses a 5 años de edad. La estructura hace referencia a cómo se compone una población según variables de interés. Hay dos características por las que siempre se comienza la descripción de una población: sexo y edad. A estas suele agregarse variables de interés socioeconómico y cultural. En el ejemplo, la estructura está demostrada a través de datos como: de la muestra total, 49,6% fueron niños. La proporción de niños residentes en hogares con necesidades básicas insatisfechas fue 35%, en tanto que el 28,8% residía en hogares con ingresos por debajo de la línea de pobreza. 31,5% fueron clasificados como pobres no indigentes y 28,8% como no pobres. En relación con las características de los jefes de hogar, el 55,6% refirió haber completado EGB y 43,7% comunicó un nivel de instrucción mayor. 82,8% respondió haber trabajado por lo menos 1 hora en la semana previa de la entrevista. 50,1% refirió contar con la cobertura de salud exclusiva del sector público y 42,5% con cobertura por obra social. Y por último, un 10% con seguro privado o mutual. Otro de los datos, como los índices antropométricos determinados por región, son: la prevalencia de baja talla fue de un 8%, 2,1% presentó bajo peso, 1,3% emaciación y 10,4% obesidad en niños de 6 a 72 meses de la muestra total. Se utilizaron criterios como bajo peso, acortamiento, emaciación y obesidad para dar un diagnóstico antropométrico nutricional, donde en provincias como Tierra del Fuego, San Juan, San Luis, Buenos Aires, entre otras, presentaron prevalencias de obesidad más elevadas, mientras que en provincias como Entre Ríos, Corrientes, Misiones y Formosa, las prevalencias más elevadas fueron de bajo peso. En la figura 1 observamos las prevalencias según condición socioeconómica de los hogares.
Estos ejemplos nombrados con anterioridad son parte de otros componentes demográficos como ser biológicos y familiares, educacionales, económicas, de actividad y ocupación y de infraestructura y servicios. Otro componente importante a destacar es la pirámide poblacional, la cual es una forma habitual de presentar las distribuciones de la población según sexo y edad. Según se combinen las partes de la pirámide, se pueden obtener diferentes tipos: pirámide expansiva, pirámide estacionaria y pirámide constrictiva. El último de los aspectos a mencionar es la distribución geográfica. Este aspecto tiene que ver con la forma en la que el hombre ocupa el espacio. Hace referencia a la mayor o menor concentración poblacional, caracterizado por la urbanización o la zona rural. De los indicadores estudiados se destacan de distribución y de concentración. En el ejemplo, esta distribución se ve demarcada por las distintas regiones tomadas en cuenta como el NOA, el NEA y el Gran Buenos Aires, que fueron determinando las distintas zonas de análisis y estudio del caso. En conclusión, según los resultados presentados, la coexistencia de condiciones de déficit, sobrepeso y obesidad e inadecuaciones alimentarias constituyen los problemas centrales observados en niños menores de 6 años en la Argentina, relacionados con su condición económica. Como podemos ver, es de gran importancia el estudio demográfico, ya que de esta forma se puede tener una visión clara hacia dónde va la población del país en varios ámbitos tales como tasa de crecimiento, mortalidad, migración, género, entre otros. Y de esta forma se pueden realizar políticas de estados, proyectos de intervención o leyes para el tipo de población que se requiere. Además de planificaciones en salud, economía y otros aspectos que sean de referencia para la toma de decisiones. Vamos a repasar un poco lo que hablamos a lo largo del video para destacar lo más importante. Podemos decir, entonces, que la demografía como ciencia se encarga de la cuantificación de 3 aspectos importantes: el volumen, que nos determina la cantidad de población a ser estudiada; la estructura, que nos va a definir cómo se compone esa población; y la distribución geográfica, la cual nos indica cómo la población ocupa el espacio territorial. Muchas gracias por su atención. Espero que haya sido muy claro este que me gustó, porque hace referencia al sistema de salud y lo enfoca también desde aspectos de la demografía, que considero esenciales y que creo que son importantes, tomando en consideración lo que ustedes ya vienen trabajando constantemente, hablando de ese nivel de poblacional, bueno, la estructura, que ya la mencionan muy bien ustedes cuando hacen este trabajo introductorio, previo a lo que se esté pidiendo, ya sea la infografía, los distintos organizadores gráficos, o cuando se acerquen a temas ya del foro. Otro de los aspectos que hablan ustedes también de esa densidad o transformación. ¿Tienen alguna duda, comentario? Con confianza, ¿eh? ¿Sí está resultando interesante? Bueno, respecto a esto, lo que les mencionaba también, ya hablamos entonces también del volumen. En primer lugar, pues volumen. Ustedes mencionan cuando hablan de los estados, de la localidad, etcétera, inmediatamente traen referencia a cuántos habitantes encontramos en su localidad o en el estudio que están realizando, y cuando se van a la estructura, me parece muy acertado. La gran mayoría de ustedes hacen referencia a las condiciones del sistema de salud como uno de los aspectos estructurales esenciales. Y eso es bueno porque ya están empatando inmediatamente información derivada de análisis demográficos para entender cómo están las consideraciones de salud. Y aquí, como lo que estamos viendo con este ejemplo,
aunque no se evidencie, no nos lo muestre directamente, se hace uso de sistemas estadísticos, por ejemplo en matemática, cuando nos habla de las condiciones estructurales, nos habla ya de una economía, de aspectos de salud, tomando nuestro enfoque, de aspectos también de las relaciones interpersonales, sociológicas, se van derivados de esto, por eso es tanta la desigualdad, por el ejemplo, por poner el ejemplo de Argentina, que es muy parecida a Latinoamérica siempre. Y para el otro extremo, ya terminando esto, habla de políticas públicas que tienen que ver con la ciencia política. Dice, pues ya tenemos el estudio, la información relevante, ahora ¿qué debemos hacer? ¿Cuál es el camino ideal? Esto es más o menos la articulación siempre, presentando a nivel de volumen, cantidades, cuántos habitantes, etcétera. Y posteriormente en estructura hablar de géneros, pero también de condiciones de determinados objetos de estudio o lo que queremos enfocarnos, como en nuestro caso el sistema de salud, tipos de enfermedades, cuáles son las que se consideran que están impactando más a nivel local o comunidad. Y cerraremos, ya lo verán a lo largo también de todo el semestre con la materia, con pedirles a ustedes que nos hablen de alguna propuesta, o alguna situación que ya se está llevando a cabo o que identifican ustedes en su comunidad. Eso son temas esenciales que considero se deben abordar siempre en cualquier tipo de investigación de la cual mencionaba. Antes de ver el tema de sobrepoblación, si no llegan a tener algún comentario, duda sobre lo que se menciona previamente a esto, porque aquí ya nos vamos a referenciar. Dígame. Yo, doctor, Adelante. En el video pasado mencionaron la palabra mansión. Ah, Yo desconozco el término completamente. ¿Me podría ayudar poquito con eso? sí, qué bueno que lo preguntas, se me había pasado. En la mansión es, bueno, como lo ocupan en la Argentina, tiene que ver bastante con el término de nutrición. Es el enfoque que le dan, derivado de tener un cierto tipo de alimentación y que no necesariamente le resulta beneficioso o beneficia al individuo. Como hoy en día, pues ese problema se está dando a nivel mundial y yo creo que es más patente en México por dos casos que les voy a plantear. Uno que es grave ya, una situación muy grave. México es el primer país que consume demasiado agua carbonatada o lo que serían los refrescos. Estamos hablando que ya rebasamos a Estados Unidos, que era el país que más consumía refrescos. Pero al parecer sí están impactando bien sus políticas en cuestión de salud. En México no, pero no tiene que ver derivado con 6 o 7 años o 10 años atrás. Ya es una constante que se empezaba a marcar y la tendencia desde el sector salud, apoyándose con todas estas ciencias que les digo, entre ellas la demografía, nos mencionaba que a la larga sería el impacto. Y entonces ya tomamos primer lugar en consumo de refresco. Y otro factor, otra cosa también tremenda, que tiene que ver con mansiones, que se están tomando en Chiapas, en los municipios de Tuxtla, otros dos mencionaban, no quiero decirles mala información, donde es prácticamente el 90% de lo que se toma allá es agua carbonatada, no agua natural, ni tampoco aguas de frutas, etcétera. Entonces hablamos de un gran problema pandémico que ya se está dando en México referente a los consumos de bebidas o refrescos. Y esto termina por generar un procesos de nutrición. Ustedes sabrán mejor que yo en este aspecto. Y por otro lado, también va a haber una carga al sistema de salud muy fuerte, porque recordemos, si se sigue hablando de unos niveles altísimos de azúcares en el cuerpo, pues es seguro que cada una de estas personas va a desarrollar diabetes mínimo, posteriormente a lo mejor problemas de hipertensión,
muchas de las enfermedades crónicas, porque se sabe claramente que, sobre todo el refresco oscuro, la Coca-Cola, ahí le recomiendo, en internet van a encontrar este gran estudio que se llama la historia negra de las aguas negras, que es sobre las Coca-Cola, su impacto, y eso era a finales de los 90. Hoy en día ya está más que claro todo el impacto tan negativo. Y otro de los factores que hablan de esto es la escasez que está provocando la industria de refrescos, escasez de agua. Como ustedes y yo sabremos, el centro sur, sobre todo ya cercano a las costas y hablando de Veracruz, Tabasco, Yucatán, Chiapas, por supuesto, pues ahí llueve constantemente. Pues resulta que como las industrias se han cimentado bien y desde ahí empieza la distribución de todos sus refrescos, pues se ha hecho dueño de esos mantos acuíferos y hay escasez. Hablamos de una escasez de agua o una crisis de escasez de agua profunda en un lugar donde constantemente llueve. Vean ustedes la gran contradicción que trae. Esta es una de las situaciones. No sé si le respondí, Juan. Perfectamente, doctor, muchas gracias. Y me estaba poniendo a pensar, me recordó el caso de una amiga que tengo, que es científica a nivel nacional. Estábamos platicando por teléfono y me dice, espérame un momento, voy por unas micropartículas no me acuerdo qué sustancia me dijo, y yo dije, ay Dios mío, ¿te vas a poner a hacer ahorita experimentos o cómo? No, dije, es una broma muy local que tenemos entre los científicos. Es una botella de agua. Okay. Dice, pero pues en realidad no tienes idea de lo que estamos consumiendo en las aguas embotelladas, que dicho sea de paso, es un negocio adicional a las refresqueras, que al tener exceso de agua, pues vieron la oportunidad de empezar a embotellarla y venderla para seguir generando mayor recurso, en fin. Es un estudio muy denso, muy intenso y pues sí, realmente alarmante porque las aguas aparentemente que consideramos pues puras para no estar tomando del grifo, el agua potable, se comercializa. Muy, muy buen comentario, tiene razón, Juan. Ahí es otro de los factores, ¿no? Cómo están ya monopolizando la venta del vital líquido y cómo ya llegó a los límites de la privatización misma. Sí, otro gran factor que se me pasaba y que tomo en consideración usted. Vamos a ver el tema de la sobrepoblación, y aquí sí tendremos un pequeño quiz. Espero que no, es que he tenido fallas en la luz, pero si llega a presentarse al final o en ese momento, no se me angustien, es una situación de la luz y ya estaré pasándoles el video, pero esperemos verlo en conjunto esto y cerrar con el pequeño quiz sobre población. Y hemos pasado de 1.000 millones en 1800. En toda nuestra historia, nunca ha habido tanta gente en la Tierra. Las cifras se han disparado y hemos pasado de 1.000 millones en 1800, 2.300 millones en 1940 y 3.700 millones en 1970 a 7.800 millones en 2020. Si la población mundial se ha cuadruplicado en el último siglo, ¿qué pasará el próximo? ¿Y qué significa ese crecimiento para nuestro futuro? ¿Habrá migraciones en masa? ¿Continentes cubiertos de suburbios superpoblados en megaciudades? ¿Enfermedades y contaminación? ¿Caos y violencia por la energía, el agua y la comida? ¿Y una humanidad pendiente solo de sobrevivir? ¿El crecimiento de la población destruirá nuestro estilo de vida? ¿O se trata de un pronóstico tremendista sin base alguna? En la década de 1960, la tasa de crecimiento alcanzó una cifra récord que provocó profecías apocalípticas.
Los pobres procrearían sin medida y se apoderarían del mundo desarrollado. Y así nació la leyenda de la sobrepoblación. Pero resulta que las tasas de natalidad alta y las explosiones demográficas no son características permanentes de algunas culturas o países, sino más bien parte de un proceso de 4 etapas por el que atraviesa todo el mundo. La transición. Ojo con esto, ¿eh? Hablamos de 4 grandes etapas y son las denominadas transiciones demográficas. Aquí les adelanto nada más este aspecto. Nosotros ya estamos entrando en la 4 México, en la 4ª etapa de transición demográfica. La mayoría de los países desarrollados ya la han pasado, mientras que otros países lo hacen en este momento. Volvamos al siglo XVIII, cuando todo el mundo, incluida Europa, estaba en la primera etapa de la transición demográfica. Para los estándares actuales, Europa estaba mucho peor que una región en desarrollo y soportaba malas condiciones higiénicas, alimentarias y médicas. Nacía mucha gente, pero muchos morían igual de rápido, así que la población apenas crecía. Las mujeres tenían entre 4 y 6 hijos, pero solo 2 de ellos llegaban a adultos. Entonces hablamos de la primera etapa. Nacen muchos, mueren muchos, que tienen muchos hijos y se enferman o mueren muchos. Esa es la primera etapa de toda sociedad en cuestión demográfica. Después, en el Reino Unido, se produjo la Revolución Industrial, y con ella el mayor cambio en las condiciones de vida desde la Revolución Agrícola. Las personas pasaron de campesinos a trabajadores. Los productos manufacturados se fabricaban en masa y eran asequibles. Las ciencias florecieron y lograron avances en el transporte, las comunicaciones y la medicina. El papel de la mujer en la sociedad cambió y se crearon las condiciones para su emancipación. Lentamente, además de formarse una clase media, el progreso económico aumentó los estándares de vida y atención sanitaria de los trabajadores pobres. Y comenzó la segunda etapa de la transición. Con una alimentación, higiene y medicina mejores, la gente ya no se moría a cada rato, especialmente cuando eran muy jóvenes. El resultado fue una explosión demográfica con la que el Reino Unido dobló su población entre 1750 y 1850. El motivo principal por el que las familias tenían muchos hijos era que pocos sobrevivían normalmente. Una vez que eso cambió, se inició la tercera etapa de la transición. Se dejaron de concebir tantos bebés y el crecimiento demográfico se ralentizó. Al final, esa ralentización en México entra hasta los 60, pero con una política pública en la reducción de integrantes de la familia. Entonces hablaba de una planificación familiar y ya les comentaba a ustedes, en los 80 se ponían un papá, un hijo, un papá, mamá y 2 hijos cuando mucho. Se motivaba, se buscaba generar un impacto para hablar de una reducción en la población. Esa ya es la tercera etapa. Llegó el equilibrio. Morían menos personas y nacían menos niños, de modo que las tasas de mortalidad y nacimiento se estabilizaron. El Reino Unido había alcanzado la cuarta etapa de la transición demográfica. Esto también sucedió en otros lugares y cada vez más países recorrieron las 4 etapas. Primera, muchos nacimientos y muertes por las malas condiciones de vida. Segunda, mejores condiciones de vida que llevan a menos muertes y explosión demográfica. Tercera, menos muertes que se traducen en menos nacimientos y fin del crecimiento demográfico. Pero si las tasas de nacimiento han caído tanto, ¿por qué la población sigue creciendo tan deprisa? Bueno, los niños nacidos en la explosión demográfica de los 70 y 80 ahora se están convirtiendo en padres y por ello se ha producido un importante pico de población. Pero como media tienen muchos menos hijos que sus padres. Nosotros, bueno, no sé ustedes, pero digamos, hablando de mis padres, mi padre tenía, ya fallecieron varios, 10 hermanos, mi madre 10 hermanos. Entonces hablamos de una explosión demográfica en México en ese sentido, pero ya ahorita todos los familiares o los que somos generaciones posteriores ya empezamos a tener 1 o 2 hijos. Tengo varios familiares que no tienen hijos, prácticamente viven con su pareja, pero decidieron no tener hijos. Y otros, las nuevas generaciones ya están pensando en ni siquiera unirse en pareja. Hablamos de unos tiempos, como les decía, una reconfiguración y unas interrelaciones personales que están cambiando mucho. Y ya se habla incluso de los perrijos como un sustituto de los hijos biológicos.
Y hablamos de otras concepciones. Ya no es necesario y tampoco como una visión de plenitud o de expectativa de vida el casarse y tener hijos. Ya es viajar, tener otro tipo de estilos o confort. Eso habla entonces de una concepción bien distinta. Aquí menciona países desarrollados, pero también los países como el nuestro que van en esas vías de desarrollo ya están entrando en esta denominada etapa o tercera etapa demográfica. Nosotros ya vamos a la cuarta, como les comento. Medias de 2,5, cuando hace 40 años era de 5. Así, a medida que esta generación se haga mayor y la fertilidad caiga más, la tasa de crecimiento demográfico seguirá ralentizándose. Es algo que se cumple en todos los países. En Occidente se tiende a subestimar el progreso en otras regiones del mundo, pero lo cierto es que en la mayoría ya se ha alcanzado la cuarta etapa. Fijémonos en Bangladesh. En 1971, las mujeres tenían una media de 7 hijos, aunque el 25% moría antes de cumplir los 5. En 2015, la tasa de mortalidad había bajado hasta el 3,8% y las mujeres solo tenían 2,2 hijos como media. Es la regla, no una excepción. Occidente no es especial, solo empezó antes. A los países desarrollados les ha costado unos 80 años reducir la fertilidad de más de 6 hijos a menos de 3. Otros lo están consiguiendo rápidamente. Malasia y Sudáfrica en 34 años. Bangladesh en 20. Irán en solo 10. Todos estos países que han superado la transición no han tenido que empezar de cero y cuanto más apoyo reciben, antes lo consiguen. Por eso son importantes los programas para reducir la mortalidad infantil o ayudar al desarrollo de las naciones pobres. No importa la motivación, ya se sueña con un mundo en el que todos seamos libres y ricos o se quiere evitar las avalanchas de refugiados, la simple realidad es que a todos nos beneficia personalmente que la gente viva bien en todas las partes del planeta. Y lo estamos consiguiendo. El porcentaje de personas extremadamente pobres nunca ha sido tan bajo como hoy. Por eso el futuro del crecimiento de la población mundial en realidad no es una profecía apocalíptica, sino una promesa. El crecimiento de la población terminará. La ONU prevé que nunca alcancemos los 12.000 millones de habitantes. Y a medida que aumente el nivel de desarrollo del mundo, el número de personas con más educación se multiplicará por 10. Y los países que solían estar necesitados ayudarán a avanzar en el desarrollo. Más personas significa más individuos para poder avanzar como especie. Este video ha sido patrocinado por... Y entonces hablábamos de un poquito de esa contradicción en México. Decíamos en este debate que se estaban generando en el grupo, si hablamos de unas poblaciones que en la actualidad tienen más estudio, ¿por qué parecería que traen una tensión de banalidades? Y les decía, no, son circunstancias que tienen que ver también con nuestro tipo de formación. Somos un país que tiene bajos índices de lectura y por eso nos sentimos atraídos por una información mucho más sintetizada, inmediata. Y también pues, hablamos de una posición generacional, unas nuevas generaciones que buscan tener la información inmediata, pero eso tampoco estamos hablando de bajar los estándares de calidad o de análisis reflexivo sobre los fenómenos. Las universidades lo generan, nosotros aquí también, en cualquier lado, ¿no? Hablando del ámbito académico. Las circunstancias sociales son variadas, hay que tomar en consideración todos los aspectos que se llegan a presentar en determinadas regiones. Voy a dejarles de compartir esto, para ver si alguien quiere participar o están entrando. Pero es eso, es uno de los efectos inmediatos que está sucediendo. ¿Qué les pareció este enfoque, hablando de lo que son las etapas de desarrollo demográfico? Estaba viendo su chat, creo que están escribiéndome, disculpen, porque veo cuando estoy viendo, presentando, no veo sus comentarios. Muy bueno, Andrea, qué bien, me gustó. Muy, muy interesante también, considero, Virginia. Y la postura que ofrece, bueno, es un análisis real y ya nos habla de aquí del 2050, yo creo que ya alcanzaremos nuestro avance es inmediato ahí, en este aspecto. Y sí, es correcto. Es primordial conocerlo y tener una idea, ¿no? Y ustedes
como formándose como futuros gerentes de servicios de salud, profesionales derivados de esto, pues es trascendental que tengan esa información y toda la que conlleva en su desarrollo académico para que puedan también hablar de alguna política pública enfocada en un elemento esencial que ya es inmediato. Estamos hablando de 25 años cuando se empieza a dar esta ya mega ralentización de la población, del crecimiento poblacional en México, y ya ahora nuestros retos serán precisamente lo que están estudiando ustedes. Eso sí, también siéntanse privilegiados porque se están acercando como se están preparando sobre bases de problemáticas o fenómenos que ya están cada vez más cercanos, como sería el sistema de salud, cómo va a ser una estructura que soporte a los adultos mayores, es segurísimo el grupo poblacional que va a tener un crecimiento fuerte, y entonces hay que buscar cómo ofrecer calidad en servicio de salud y también integrarlos. Eso es una situación desde el Estado, desde sus propuestas o políticas de acción, para que también no dejen de ser parte de una vigorización económica y que no se mantenga relegado, porque sí, también si hablamos de un problema con las pensiones, también posteriormente vamos a ver un problema con falta de mano de obra, tanto física como intelectual, como ustedes que se están formando, pues ya estudian una mano de obra intelectual o de conocimiento que va a presentar propuestas, proyectos, pero también hablamos de todos estos trabajos donde se requiere una mano de obra especializada o específica y que invariablemente vamos a necesitar de la gente de tercera edad o motivarla a que se integre, que no se quede nada más en el ámbito de la jubilación, sino que se vuelva también productiva en una sociedad donde haga falta esa mano de obra. Aquí les mandé el quiz, pero también estoy atento si llegan a tener alguna duda o comentario. Ya son rapidísimos ustedes. Aquí ya está Grisel, Antonio. Supongo que es Lourdes, ¿verdad? Sí. No tengo a Lourdes aquí. O Lourdes, ¿quién será? ¿Quién será Lourdes? Antonio también aquí está, Vicky. Y si les pide aquí lo voy, el código aquí se los mando también. Estoy atento, estoy viendo que escribe Juan, aquí me espero. Pero bueno, vamos entrando, somos seis los que estamos aquí integrantes, y entramos a la sesión 8, 9, serían 8, 2 más. A ver, esperamos un ratito. Excelente. 3, 6, 7, 8. Muy bien, ya están todos. Vamos a dar inicio. Juan, nada más. Sí, Juan, sí lo veo que está escribiendo, ¿no? Aquí espero, nada más para darle inicio. El logo, muy bien, Juan. Muy bien, excelente. Damos inicio entonces. Ese es diferente, la dinámica. Aquí ahí les paso un dato, pueden atacar a su compañero o pueden defenderse. Ahí ustedes descúbranlo. Y empezamos. Van a verlo muy distinto. Aquí veo cómo está dándose. No, lo voy a compartir aquí en la imagen para que quede evidencia de nuestro quiz. Subiendo la colina, ¿no? Y van ustedes, son los maestros del conocimiento, gestión, bueno, demografía. Si Griselda ahorita va con todo,
Andrea también. Kiki. Y su nivel oro, plata, Gaby, Antonio, Nas, bronce, Antonio, Lou, Vicky, Ivonne. Muy bien, muy bien. Ya van pasando la primera casa del conocimiento. Ánimo, ánimo, no se queden atrás. Muy bien, muy bien. Puntaje, Andrea dice, vengo con todo, toda la actitud. Y van ganando ahorita en este momento las chicas superpoderosas. En los primeros lugares andan. Excelente. Muy bien, y ahí va. Va acercándose a la última etapa. Bien. Excelente. Ánimo, ánimo Ivonne, ánimo. Yo sé que puede. O no la deja avanzar, Ivonne. Ya me voy a cambiar, a ver si me... Sí, Ivonne sí la veo aquí, pero no, como que sí, no ha podido, ¿verdad?, contestar. Ivonne. Ánimo, ánimo. Ya 3 alcanzaron el nivel. Hay que esperar a ver si dio el puntaje. Bueno, Griselda cerró con fuerza, dice. Pero Gaby y Andrea no se quieren dejar quedar atrás. Es muy bien, muy bien. Ahí van también Antonio, Vicky, Nas. Ánimo, Lou. Y lo veo también. Entonces no pudo Vicky. Ok. Ya le vi, Vicky. Que como estaba viéndole. Ok. Sí, luego, si tienen ahí candado, computadoras del trabajo, luego no le permiten. Sí, así es restricción. Es que lo ven como un juego, como ocio. En realidad, pues permite un poquito desarrollar la habilidad del conocimiento, ¿no? Como de manera lúdica. Eso es. Pero no hay problema igual. Aquí le muestro la pantalla para que vea cómo van sus compañeros también, como yo. Ahí van cerrando ya 5. 5 de 7, 6 ya. Bien. Vamos cerrando todos. Ánimo, ánimo. Eso. Agarrando buen porcentaje. Nivel oro ahorita. Bien, va cerrando. Se sigue moviendo aquí la tabla. Todavía hay oportunidad de que siga cambiando esta tablita. Ánimo, ánimo, Luis. Veo aquí
Antonio Arbizu terminó arriba. Antonio García, ahí anda también, lo estoy viendo. Ánimo, Luis y Antonio, ya vamos cerrando. Ya llegaron a nivel de máster, todos, ese 80%. Muy bien. Cerrando nada más, estamos esperando a Luis y ya. A lo mejor puede ahí tomar puntaje, Luis. Y cierra, creo que ya, ¿verdad? Luis, muy bien. Ya me interrumpo. Subió Luis. Eso, vamos dando fin. Ya vamos a verle aquí en la pantalla. Y aplausos. Tercer lugar, Griselda. Mira, están viendo sus nombres. ¿Cómo quedaron? Nivel oro. Como las Olimpiadas, ahorita recién terminaron. Vamos. Esos porcentajes. Muy bien, ¿eh? Primer intento, 80% en el segundo intento. Muy bien. 27% de crecimiento tuvieron ustedes. Ya estaremos viendo bueno, son las preguntas de lo que vimos en el video, lo que ustedes vieron, contestaron en su cuestionario. Les agradezco mucho su participación del día de hoy. Voy a dejar de compartir. Y ahí, si ustedes gustan, pues ya ve que tomo captura de pantallita para verlos, que los estoy viendo a todos. Pero les agradezco muchísimo su participación. ¿Cómo la vio, Gabriela? ¿Hoy estuvo más difícil o más o menos? Muy bien. ¿Qué dice? Muy llenas. Dice, ¿qué tal? Y voy a sacar la impresión. Ah, ya le estoy viendo, Ivonne, ahí en su trabajo. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Muy bien. Vamos a sacar la impresión de pantalla. Dígame, Luis. Ah, ya salió, aquí lo veo ya, Luis. ¿Le pareció interesante, Ok. Marco? Qué bien. Qué bien que les gustó. Ahora fue un poquito distinto. Hay nuevas herramientas en este quiz. Y aquí lo voy a sacar, ¿eh? 1, 2 y 3. Excelente. Les agradezco mucho su participación. Nos estaremos viendo en la próxima sesión. Cuídense mucho. Hasta la próxima Gracias. semana. Bye. Estén muy bien. Bye. Bye, compañeros. Hasta luego. Bye, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Que estén muy bien. Gracias.